El reloj de pared marcaba las 11:05 cuando Roldán acomodó el micrófono. El zumbido constante del transmisor era un animal dócil, respirando detrás del vidrio. Afuera, la ciudad bostezaba. Adentro, la radio prometía secretos. «Buenas noches, amigos del insomnio», dijo con esa voz grave que parecía haber nacido para la penumbra. «Una noche más, una carta más. Ya saben cómo funciona esto. Ustedes ven, escuchan, sienten, y yo leo». El papel crujió entre sus dedos. Le gustaba ese sonido. Hacía creer que lo que estaba a punto de decir era real, aunque no lo fuera. «Querido Roldán, esta historia es digna de tu programa», leyó sin apuro. La carta viene firmada por una mujer llamada Luisa. Roldán sonrió apenas. Luisa. Siempre había una Luisa, una Marta, una Ana. Nombres comunes para historias extraordinarias. «Tengo un vecino que habla con el diablo», continuó. Así, directo al grano, sin saludo, sin anestesia. Dejó un segundo de silencio. Sabía usarlo. El silencio en radio es como una sombra. Si dura lo justo, asusta. Yo misma lo he escuchado hacer pactos con él. Le pide que lo haga millonario y que las mujeres se fijen en él. Roldán carraspeó con una ironía casi cariñosa. Peticiones modestas, al parecer. En la cabina, el cenicero rebalsaba. Roldán aplastó el cigarro sin dejar de leer. Pero el diablo nunca le hace caso. Él trabaja en una fábrica de tablas de madera. Siempre llega a casa solo. Ninguna mujer lo acompaña. No tiene amigos. La voz de Roldán se volvió más lenta, más envolvente, no porque creyera la historia, sino porque sabía narrarla. Eso era su verdadero don. Por eso, todos los días le reza al diablo. Dice que es más poderoso que Dios, al menos en la tierra. Roldán levantó una ceja, aunque nadie pudiera verlo. Según él, Dios solo obra en el cielo. Aquí abajo nos observa sin mover un dedo. El que hace que pasen cosas aquí es el diablo. Otra pausa, controlada, profesional. Y yo lo he escuchado varias veces rezarle, pedirle, hasta ofrecerle un tributo si le otorga lo que pide. Roldán dejó la carta sobre la mesa, no leyó el final en voz alta, no mencionó el nombre del vecino, ni el domicilio. Esas cosas no se compartían, al menos no al aire. «Hasta aquí la carta de Luisa», dijo. «Un caso interesante». La palabra salió redonda, pulida por la costumbre. Un hombre solo, una fe torcida, rezos que no miran al cielo sino al suelo, delirio, soledad o algo más. Ya saben lo que pienso. Estas historias no se creen, se escuchan y se piensan. Apagó el micrófono por un segundo. La luz roja se fue. Para Roldán el asunto estaba cerrado. Otra fantasía más, otro cuento de hadas para adultos cansados. Roldán cerró la puerta del departamento con cuidado, como si el ruido pudiera seguirlo desde la calle. El pasillo olía a limpiador barato y a rutina. Le gustaba eso. La rutina es una forma educada de decir, nada raro va a pasar esta noche. Carver apareció corriendo desde la sala y se le colgó de las piernas. ¡Papá! Roldán lo levantó sin esfuerzo y lo apretó contra el pecho. 5 años, huesos livianos, confianza absoluta. Ese abrazo siempre le devolvía el cuerpo al mundo real. «¡Hey, campeón!», dijo. «¿Te portaste bien?». «Sí», respondió Carver, como mienten todos los niños honestos. Yadira los observaba desde el comedor. Ya había puesto la mesa. 2 platos, un tercero más pequeño, vasos alineados. Todo en su lugar. Roldán se acercó y le dio un beso rápido,
de esos que no necesitan explicación porque se repiten todos los días. Aunque su voz era conocida por miles de personas, Roldán prefería pasar inadvertido. Nada de saludos curiosos, nada de «yo lo escucho en la radio». Le gustaba ser solo un tipo más. En la emisora trataba casi exclusivamente con Montaner, su productor. A Montaner le decían «viejo lobo», porque parecía haber vivido 3 vidas completas y ninguna bien. 52 años, sonrisa torcida, historias de mujeres que cambiaban según el día de la semana. Presumía su soltería como quien presume una herida que nunca cerró. Aún así, respetaba a Roldán. Y eso, viniendo de Montaner, era decir mucho. Cenaron sin prisa. El reloj marcaba lo de siempre. 10:15. La vida avanzando en carriles previsibles. Yadira, como cada noche, no tardó en sacar el tema. «Así que un hombre que le reza al diablo», dijo mientras cortaba la comida. «La imaginación de la gente vuela cuando no tiene otra cosa en que ocuparse». Roldán soltó una risa breve. «Sí, hay gente con una imaginación muy viva, pero gracias a ellos tengo un programa. Son mis escritores gratuitos». «Ja», respondió Yadira con una sonrisa burlona. «Tienes razón». Carver escuchaba sin entender, entretenido con su plato. El diablo, Dios, pactos. Palabras que para un niño son solo sonidos. Terminaron de cenar, Roldán levantó a Carver en brazos y lo llevó a su cuarto. Lo arropó con el cuidado de quien sabe que el mundo todavía no ha llegado hasta ahí. Un beso en la frente, Carver ya estaba medio dormido. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, campeón». Después, el dormitorio. Yadira ya estaba acostada. Se metió bajo las sábanas y lo recibió con un abrazo automático, cálido, exacto. 2 cuerpos que se conocen de memoria. La respiración de ella se volvió lenta. La de Roldán tardó un poco más. El sueño llegó. Roldán se levantó como de costumbre, antes de que el sol terminara de acomodarse sobre los edificios. El departamento estaba en silencio, ese silencio doméstico que solo existe cuando todo está en su lugar. Se sirvió café, negro, sin azúcar. El primer sorbo siempre le devolvía la sensación de control. Después se bañó, se vistió sin pensar demasiado en la ropa y se sentó a desayunar con Yadira y Carver. Carver hablaba de la escuela con la urgencia de quien acaba de descubrir el mundo. Yadira escuchaba, asentía, sonreía. Todo normal. Demasiado normal. Roldán se despidió con un beso rápido, uno para ella, otro para el niño, y salió rumbo a la estación de radio. Llegó al estudio a las 9 en punto, como todos los días. Aunque su programa comenzaba a las 8 de la noche, Roldán pasaba las mañanas revisando las cartas de la audiencia. Era un ritual solitario. Nadie participaba en esa selección, ni siquiera Montaner. La decisión siempre era suya. Le gustaba pensar que ese filtro personal era lo único auténtico en medio del espectáculo. Cientos de sobres se amontonaban sobre el escritorio. Historias torcidas, delirios, gente con demasiado tiempo libre y demasiadas ideas. Separó las que no valían la pena casi sin leerlas. Otras las hojeó con más atención. Al final, solo 2 le parecieron decentes. La primera era de un hombre convencido de que su vecino comía carne de perro. Decía escuchar aullidos por las noches, muchos, provenientes de la misma casa. Aseguraba que el vecino nunca salía a comprar comida. Nada nuevo. Paranoia con colmillos. La segunda, de un anciano en un asilo. Según él, los empleados conspiraban con un demonio para poseerlo y extraerle secretos de la guerra. Culpa, recuerdos deformados, miedo a morir. El pan de cada día. Roldán sonrió para sí. Sabía cómo volver interesante cualquier cosa. Era su oficio. Las horas pasaron sin sobresaltos. El reloj avanzó hasta acercarse peligrosamente a las 8. Roldán se preparaba para entrar al aire cuando Montaner apareció frente a él, agitado, con una excitación difícil de disimular. Tenía los ojos brillantes y respiraba rápido. «¿Qué te pasa?», preguntó Roldán, sin levantar la voz.
Montaner levantó la mano. En ella, un sobre blanco. Tienes que leer esto. Confía en mí. Roldán frunció el ceño. Sabes que no leo cartas que no escogí yo. Estoy a punto de entrar. No tengo tiempo ni ganas. Créeme, insistió Montaner. Esta carta es diferente. Si no la lees, te vas a arrepentir. Roldán suspiró. De mala gana tomó el sobre y entró al estudio de grabación. La luz roja se encendió. El micrófono lo esperaba como siempre. Es de noche. Es hora de poner las cartas sobre la mesa. Aquellos misterios y cosas oscuras me llegan en letras que yo convierto en las historias que les gustan. Han entrado a Relatos de Roldán. El día de hoy tenemos una carta muy interesante, diferente a todo lo que nos ha llegado. Como siempre, ya saben que aquí investigamos el origen y la veracidad de estas historias y estamos al pendiente de su resolución o avance. Abrió el sobre. Apenas leyó la primera línea, el ceño se le frunció. Roldán, si eres tú el que me lee, significa que estás al aire. Continuó, sintiendo un leve nudo en el estómago. Esta historia es mía, pero también lo es de muchos de tus radioescuchas. Estaré al pendiente de tu programa el día de hoy. Si quieres saber mi historia, y créeme que sí quieres saber, porque a partir de este momento ya eres parte de ella. Roldán tragó saliva. Cuando termines de leer esta carta, haré una llamada a tu estación y la tomarás al aire. Entonces contaré mi historia a tu audiencia. Así que espero que estés listo. Dobló la carta con cuidado y la guardó de nuevo en el sobre. Durante un segundo olvidó que estaba al aire. Luego levantó la vista. Del otro lado del vidrio, Montaner lo observaba. Sonreía. Una sonrisa tranquila. Demasiado tranquila. Roldán sostuvo esa mirada, sintiendo por primera vez que el programa ya no estaba bajo su control. Y en ese momento, Hola, estás al aire en Relatos de Roldán. ¿Cómo te encuentras? La audiencia está al pendiente para escuchar tu historia. Hola, Roldán. Puedes llamarme Leontes. Dejemos las cordialidades, no son necesarias. Te contaré mi historia. Te la contaré de atrás hacia adelante. Al final entenderás por qué. Te escuchamos, Leontes. Esta parte comienza con una mujer llamada Lisa. Vive sola. Su marido la abandonó. No tuvo hijos. Vive de una herencia que le dejó su padre. Así que tiene algo muy peligroso. Tiempo libre. Adelante. Lisa asegura que su vecino habla con el diablo. Lo dice sin pruebas, sin verlo realmente. Lo dice porque puede. Por causa de esas acusaciones, los demás vecinos comienzan a molestarlo. Piensan que es un loco, dejan de saludarlo, le lanzan huevos a su casa, le pintan la fachada con aerosol. ¿Qué tipo de mensajes? Loco, satánico, aberrante, palabras simples, palabras suficientes. El hombre no sabe qué hacer. Tiene un trabajo mediocre, no puede mudarse, no puede defenderse. La vida ahí se vuelve imposible. Nadie quiere escuchar su versión. Nadie pregunta su nombre. ¿Para qué? Es más fácil llamarlo el vecino, quitarle personalidad, quitarle importancia. Estás diciendo que... Déjame terminar, Roldán. Ahí es donde entro yo. Ahí es donde visito a Lisa, la que inició el rumor. ¿La visitas? La hago entrar en razón. Soy muy persuasivo. Lisa entiende. La culpa pesa más cuando alguien se la señala con calma. Entonces escribe una carta donde revela que todo fue un invento suyo, que no puede más con la culpa, con el infierno que vive su vecino. Esa carta... Esa carta llega a ti, pero no la lees al aire. No es interesante, no hay misterio,
no hay diablo. ¿Nuestro programa? Tu programa le dio a la gente un villano, sin pensarlo, sin medir consecuencias, y la gente lo tomó encantada, porque todos buscamos lo mismo, Roldán, un villano donde descargar culpas, no importa cómo se presente. Estás acusándonos de algo muy serio. Dices que tu programa se mantiene al tanto de las historias que cuentan en las cartas, que sigue su origen, su avance, su resolución. Así es. Veremos si es cierto. ¿Quién eres tú realmente? Alguien que observa, alguien que corrige y alguien que no habla con el diablo. Entonces, ¿quién lo hace? La llamada terminó sin despedida. El tono muerto quedó flotando en la cabina unos segundos de más, como un eco que se niega a desaparecer. Roldán mantuvo la mano sobre el botón, inmóvil. La luz roja seguía encendida, pero por primera vez en años no supo qué decir. Cerró el programa con una frase automática, casi mecánica, y salió del aire sin notar el momento exacto en que recuperó el aliento. Cuando salió del estudio, Montaner ya no sonreía. «Eso no fue normal», dijo el productor, rascándose la barba con nerviosismo. «Ese tipo no estaba improvisando». Roldán no respondió de inmediato. Tenía la mirada perdida, fija en algún punto que no estaba ahí. No podía sacarse de la cabeza a Lisa, a la mujer sola, con tiempo libre y culpa acumulada. La forma en que Leontes había hablado de ella no sonaba a rumor ni a fantasía radial. Sonaba a alguien que había estado ahí, a alguien que había cruzado una puerta. ¿Y si le hizo algo?, murmuró Roldán, más para sí que para Montaner. ¿A quién?, preguntó el productor, aunque ya sabía la respuesta. A Lisa. Dijo que la visitó, dijo que fue persuasivo. Roldán apretó la mandíbula. No habló como alguien que quiere asustar, habló como alguien que justifica. Montaner se sentó por primera vez desde que terminó el programa. Se pasó las manos por la cara, arrastrando el cansancio del día, y algo más. Siempre dije que eran cuentos, dijo, gente sola hablando con paredes, pero hoy sentí que abrimos una puerta que no sabemos cerrar. Roldán lo miró. «Las cartas no hacen nada por sí solas», respondió. «Son papel y tinta». «No», replicó Montaner, «son ideas, y las ideas, cuando caen en la cabeza equivocada, hacen cosas». Durante años había presumido que Relatos de Roldán era solo entretenimiento, un teatro nocturno para mentes cansadas. Pero esa noche, por primera vez, Montaner pensó en los oyentes invisibles, en los que escuchaban en silencio, en los que no llamaban, en los que tomaban nota. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Roldán apenas había probado el desayuno. Yadira notó su distracción, pero él no quiso preocuparla. Besó a Carver más tiempo de lo normal antes de salir, como si necesitara confirmar que el mundo seguía en su sitio. En la estación, el ambiente era distinto, más tenso, más callado. Nadie bromeaba, nadie fumaba en los pasillos. A media mañana, la recepcionista golpeó la puerta del estudio. «Roldán, hay 2 hombres preguntando por usted». «¿Quiénes son?», preguntó Montaner, levantándose de golpe. «Dicen que son detectives». Roldán sintió ese pinchazo familiar en la nuca, el mismo de la noche anterior. Los hicieron pasar. Traían trajes sobrios, arrugados por el uso. No parecían impresionados por la radio ni por la fama modesta de Roldán. Uno de ellos sacó una libreta. «Señor Roldán», dijo, «anoche usted recibió una llamada al aire de un hombre que se identificó como Leontes». Roldán asintió, sin hablar. «Necesitamos hacerle algunas preguntas», continuó el detective. «Tienen que ver con una mujer llamada Lisa Larregui». El apellido cayó como una losa. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Roldán, aunque ya intuía la respuesta. El detective intercambió una mirada breve con su compañero antes de hablar. «Fue atacada anoche en su domicilio». Hizo una pausa medida.
Lamentablemente, los resultados fueron fatales. Montaner dejó escapar el aire como si le hubieran golpeado el pecho. Roldán no se movió, no dijo nada, solo pensó en una frase, una sola, que ahora pesaba como una condena. Dices que tu programa se mantiene al tanto de las historias. Y por primera vez, Roldán entendió que alguien estaba dispuesto a obligarlo a cumplir esa promesa. El sobre apareció sobre el escritorio de Roldán sin previo aviso, como si siempre hubiera estado ahí. No tenía sello postal, ni fecha, ni marca alguna, solo un blanco pulcro, ofensivamente limpio. Nadie en recepción supo decir quién lo dejó. Un hombre, dijeron, siempre era un hombre. Roldán lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo. El papel pesaba más de lo que debía. Leyó en silencio, y a medida que avanzaba, el aire pareció abandonar la habitación. Leontes no se disculpaba, no se explicaba, insinuaba. Decía que Lisa no sería la última, que seguiría visitando a quienes enviaban cartas al programa, a quienes entregaban sus historias con la ligereza de quien arroja una piedra y se va. Decía que ahora Roldán tendría que cumplir su promesa, dar seguimiento, acompañar las consecuencias, mirarlas a los ojos. Una frase quedó clavada como astilla. Hubo una historia en particular, una que pasaste como si nada. Si la hubiera seguido, hoy habría un monstruo menos en las calles. Roldán dobló la carta con manos tensas. Tenemos que revisar todo, le dijo a Montaner. Todas las cartas que han salido al aire. Montaner no discutió, no hizo bromas, asintió con gravedad. Bajaron al cuarto donde guardaban los archivos del programa, cajas y más cajas, años de voces convertidas en papel. Empezaron con un criterio simple, cartas escritas por hombres, 59. Luego eliminaron lo fantástico, nada de fantasmas, nada de demonios, nada de maldiciones, solo historias posibles, humanas, historias que podían terminar mal. Quedaron 16. Las observó como quien mira fotografías de sospechosos. Las voy a leer otra vez, dijo, al aire, y voy a prometer seguimiento a cada una. ¿Está seguro?, preguntó Montaner. Eso es exactamente lo que quiere. Lo sé, respondió Roldán, pero también es lo único que tenemos. Esa noche el programa comenzó como siempre, el saludo habitual, la voz firme, el tono controlado. Esta noche, anunció, vamos a volver a escuchar 16 historias, 16 cartas que ya pasaron por este micrófono. Y esta vez no se quedarán aquí, esta vez les daremos continuidad. La luz roja seguía encendida cuando el teléfono comenzó a sonar. Montaner se levantó de golpe y golpeó el vidrio de la cabina con los nudillos. Con la otra mano hizo una seña clara, no al aire. Roldán apagó el micrófono. Tomó la llamada. ¿Bueno? La voz al otro lado no era la que esperaba. «Yadira», dijo Yadira quebrada. «Alguien se llevó a Carver». El mundo se redujo a una frase. Roldán sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Miró a Montaner a través del vidrio. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La luz roja seguía encendida. Y por primera vez, Roldán entendió que Leontes ya no estaba contando historias. Las estaba escribiendo con sangre. Roldán permaneció sentado frente al micrófono como si alguien lo hubiera atornillado a la silla. La voz de Yadira seguía rebotándole en la cabeza, fragmentada, inútil de repetir. Montaner hablaba fuera de la cabina, pero los sonidos llegaban apagados, lejanos, como si el estudio estuviera bajo el agua. No había opción. Si Leontes escuchaba, y Roldán ya no dudaba de eso, apagar el programa era condenar a Carver. La radio seguía siendo el único hilo, frágil, tenso, pero vivo. Encendió de nuevo el micrófono. «¿Continuamos?», dijo, y su voz traicionó lo que el cuerpo intentaba ocultar. «Esta noche vamos a leer historias que ya fueron contadas aquí, historias que no se cerraron,
historias que merecen algo más que una pausa dramática y música de fondo. Tomó la primera carta, leyó, luego otra y otra más. Historias de vecinos violentos, de hombres obsesivos, de casas donde el miedo era cotidiano. Cada palabra le pesaba distinto ahora. Ya no eran relatos, eran advertencias que él había ignorado. A mitad del montón, sus manos se detuvieron. El sobre era pequeño, la letra torpe, infantil. Leonardo, 10 años. Roldán sintió un nudo seco en la garganta antes siquiera de leer. La carta hablaba de Rita, su madre, de un padre que se había ido sin mirar atrás, de un nuevo hombre en la casa, Max, un nombre corto, fácil de recordar. Leonardo escribía que Max no parecía bueno, que llegaba tarde, que hablaba por teléfono en voz baja, que su madre había cambiado desde que lo conoció, que tenía miedo. Leonardo no pedía misterio, pedía ayuda. Roldán recordó perfectamente esa noche. Recordó cómo había leído la carta con un tono intrigante, cómo había insinuado algo oscuro sin profundizar. Recordó haber pensado que era una buena historia, nada más. El archivo mental se completó solo. Max era real, la mafia también. Rita había descubierto demasiado. Tiempo después, la noticia apareció en una nota roja de periódico que Roldán nunca conectó con su programa. Mujer asesinada en su domicilio. Hijo ileso. Huérfano. Roldán dejó de leer. El silencio en la transmisión fue largo, incómodo, honesto. Leonardo, dijo al fin ya sin impostación, si estás escuchando, lo siento. Las palabras le salieron rotas, pero no las corrigió. Fallé. Tomé tu miedo y lo convertí en entretenimiento. Si hubiera hecho lo que prometí, si hubiera seguido tu historia, quizá tu madre estaría viva. Respiró hondo. No había música que tapara eso. A partir de hoy, dijo, este programa cambia. Leeré menos cartas, pero las que entren aquí, las importantes, no se quedarán en el aire. Tendrán seguimiento, porque hay gente en peligro real, gente como Rita. El programa terminó sin aplausos imaginarios, sin frases ingeniosas. Cuando la luz roja se apagó, Roldán se quedó inmóvil. Un asistente dejó un sobre la consola. Otro sobre blanco. Lo abrió con manos que ya no temblaban. El miedo se había vuelto más denso que el temblor. Leyó. Ahora que conoces mi historia, sabes las consecuencias de tomar los temores de la gente a la ligera. Harás lo contrario. Algún día tu hijo te escribirá una carta. Yo te la haré llegar con otro nombre. Si das seguimiento a esa carta, tendrás la posibilidad de descubrir dónde está tu hijo. Roldán bajó el papel lentamente. Miró el micrófono apagado. Miró las cajas llenas de cartas, cientos, miles, voces esperando. Entendió entonces la condena. Cada carta futura sería una pista o una trampa, cada historia una posible mentira o el único camino hacia Carver. Roldán se quedó mirando al vacío, sabiendo que desde ese momento leer cartas ya no era su trabajo, era su única esperanza.